Pues yo soy Salva y soy vuestro tutor de psicometría. La forma de dar las clases, bueno, el segundo tema es más teórico, a partir del tercer tema es más práctico. Entonces, bueno, pues los primeros temas es un poco más, pues como he dicho, ¿no? Contenido teórico, y a partir del tercer tema, como hacemos las tutorías, en vez de explicar y que preguntéis dudas, normalmente los primeros temas no hay muchas dudas, lo que hacemos es orientar las tutorías por problemas tipos de examen por cada uno de los temas. Y cuando llega, sí, elaboración de escala, pues las preguntas que suelen caer en examen por los distintos tipos ¿no? de procedimientos para la elaboración de escalas de actitud y así, ¿no? Cuando llega a fiabilidad, pues, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que hay de las preguntas? Lo orientamos a resolución de ejercicios de examen. Entonces, de una clase, de una tutoría para otra, pues digo, pues para la siguiente tutoría vamos a hacer estos problemas, ¿no? Y lo ideal sería que vinieseis con los problemas trabajados. Esa es la manera de hacer las tutorías. Bueno, como siempre os comento, pues lo ideal es que las traigáis trabajadas, las tutorías. Y si no, pues nada, no pasa nada. Las tutorías yo las grabo porque la gente me dice que prefiere que las grabe. No tengo problema en grabarlas, ¿sí? Hombre, si me equivoco algo, me decís, oye, te equivocaste en esto, tú me lo decías y aprendo yo también. Bueno, la asignatura es no psicometría, como dice su nombre, la métrica de lo psicológico, la medición de lo psicológico. Medir no es otra cosa que asignar números, ¿no? Y básicamente la estructuración de la asignatura es, primero te dice un poco qué es la psicometría, después en el segundo tema te hablan un poco de cómo se elaboran los instrumentos. En psicología, el tercer tema se habla de cómo se elaboran métodos para elaborar escalas de actitud, y ya a partir de ahí pues se entra en lo que es la fiabilidad y la validez de las pruebas psicológicas. Se analiza primero la calidad métrica de cada uno de los elementos que componen un instrumento, es decir, ¿no? La dificultad, fiabilidad, validez, discriminación, variabilidad, una serie de indicadores de cada uno de los elementos que tiene un test. Y después se analiza la fiabilidad del test, es decir, cómo de exacto es, ¿no? Porque si un día te dicen que eres extrovertido y otro día te dicen que eres introvertido, pues si es de personalidad, pues no, hay poca fiabilidad. Y después la validez, ¿no? Que hace referencia a que esté midiendo realmente aquello que se quiere medir, no algo distinto. Y la última parte de la asignatura es sobre baremación, es decir, ¿no? Para decir que tú tienes un test o una prueba estandarizada es porque te comparan con un baremo, ¿no? Con la población. Entonces, el último tema es cómo se hacen las baremaciones y cómo se hacen no sé la palabra ahora, las transformaciones numéricas. Es decir, si me hacen un test un test de inteligencia con el test de Wechsler, ¿no? Y el test de inteligencia con el test Raven, y a lo mejor uno mide la inteligencia, ¿no? De 0 a 200 y otro de 0 a 50, ¿no? Pues si yo tengo las pruebas de inteligencia en un colegio con un test y otro colegio con otro test, pues para poder homologar, pues ahí, ¿no? Procedimiento para hacer equiparables las puntuaciones, ¿no? Pues sobre eso va el último tema. Después aquí hay partes que no entran del temario, no sé si habéis tenido ocasión de verlo. En esta asignatura no hay PEC, lo que hay es un examen de 25 preguntas, de 3 opciones de alternativas de respuesta, y ya está. Antes había PEC, pero lo que os comentaba, yo creo que en muchas asignaturas, ¿sabéis? Yo creo que se ha quitado la PEC, primero porque no era... primero porque todo el mundo lo hacía perfecto, ¿sí? Entonces, pues,
salgo un 10 en la PEC y después en el examen tiene una catástrofe. Entonces, y después porque generaba muchos problemas, ¿no? La gente impugnaba y generaba... Y entonces el profesorado dice, no te sirve para discriminar a la gente, ¿no? Para que estudie, porque después todo el mundo, ¿no? Porque como lo único que hace es copiar la respuesta. Y después encima genera un montón de problemas, ¿no? Que si, ¿no? Que si comisiones, que, ¿no? Pues no hay PEC. Entonces yo cuando empecé en la UNED había PEC prácticamente en todas las asignaturas, en cada vez menos asignaturas hay PEC. Entonces, por ejemplo, la asignatura de antes me decía, bueno, ¿va a ser bueno con la PEC? Pues no, no voy a ser bueno con la PEC. O sea, tenéis que hacerla bien y tenéis que trabajarla bien porque después a la hora de la verdad, a lo mejor para vosotros, para vosotras, a lo mejor tener una buena nota, pero el año que viene a lo mejor la gente pues ya no tiene PEC. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Que se están quitando. Pero bueno, es una pena, por ejemplo, a mí la PEC de psicometría, las PEC que había antes de análisis de datos y de análisis de datos 1, en 2 todavía la hay. Y de psicometría estaban bien. Pues hacían, te obligaban, al alumnado, mi alumnado le obligaba, ¿no? A ver cómo se hacían cómo hacen las preguntas del profesorado de Madrid. Bueno, es lo que hay, yo os cuento, ¿no? Ya no hay PEC aquí. Hace 2 años que en psicometría tampoco hay PEC. Bueno, del tema 1, bueno, no vamos a entrar en detalle ahora, pero aquí veis lo que no entra, ¿no? Del tema 1, introducción a la psicometría, no entra lo que son los métodos de escalamiento psicofísico, ¿sí? Del tema 3 no entra lo que es las técnicas de construcción de escala de actitud y no entra, y concretamente no entra el diferencial semántico de Oku y así. Entonces, bueno, eso es lo que no entra, ¿no? El tema 3 es importante, ¿sí? El tema 3, en todos los exámenes suelen caer preguntas de escala de actitud. Ya lo veremos. O sea, lo de cuando me preguntas si es fácil o difícil, eso es muy fácil. Eso tú coges la gente que se ha presentado y la nota que ha sacado. Y cuando tú quieres saber qué tema es más o menos difícil, tú coges los exámenes y ves cuántas preguntas hay por tema. Y entonces ves la importancia que tiene cada uno de los temas. Entonces, el de escala de actitud suelen caer de 3 a 5 preguntas, hay veces que puede haber, y eso es bastante, de 25 preguntas, que de un tema te caigan eso, es bastante, ¿vale? ¿Alguna duda? Any question? No comment. Vamos con el tema 1. Yo sí, perdona. Venga, dale. Esta asignatura es independiente en el sentido de implica conocimiento mejor de análisis de datos uno. Realmente la puedes sacar sin haberlas cursado. Pero si has hecho análisis de datos 2, tienes más facilidad. Claro, ¿por qué? Porque en análisis de datos 2 ves regresión. Y todo lo que es validez y fiabilidad, la parte de fiabilidad, cuando se dice, ¿no? La estimación de la puntuación verdadera, tal, pues eso se basa en regresión. Entonces, si ya has visto regresión, todo... Sí, eso es en validez. Entonces, no, pues ya ves, ¿no? ¿Qué es el coeficiente de determinación? Pues el cuadrado ¿no? Del coeficiente de correlación. ¿Qué es el coeficiente de determinación? Pues la cantidad de la variabilidad, ¿no? De la variabilidad total, ¿cuánto explica esta variable, ¿no? Pues la correlación entre X e Y, pues si Y está en el denominador, pues la X, ¿cuánto de la Y explica la X, ¿no? Entonces ya a partir de ahí te empiezan a explicar el coeficiente del valor predictivo, el coeficiente del valor no predictivo, a partir de ahí te predice la... Entonces, si tú ya previamente has estudiado regresión, pues en realidad es lo mismo, pero cambiado de nombre. En regresión se hablaba de validez, ¿no? De variable criterio y variable predicha, y ahora ya simplemente habla, ¿no? Del test y del criterio. Pero es lo mismo, lo que pasa que con distintos nombres. No pasa nada, sino lo ideal sería que tuvieseis la situación ideal es que hubieseis cursado análisis de datos 2. Yo a todo el mundo se lo digo cuando me lo preguntan. ¿Qué hago? Voy a pasar de la psicometría. Digo, se acaba de aprobar datos 2, diseño de análisis de datos 2. Cuanto antes hagas psicometría, mejor, porque no te va a costar trabajo. También la puedes sacar si no pasa nada, si no lo tienes.
no hay problema. Es igual de práctica, un poco más teórica, ¿no? Porque tiene opciones teóricas. No soy capaz de responderte a de si es práctica teórica. Yo la asignatura la intento hacer lo más práctica posible porque es lo más difícil. Pero hay veces que en los exámenes hacen preguntas teóricas y hay veces que en los exámenes solamente hay preguntas prácticas. Depende del examen. Lo normal es que al menos el 50% del examen o más, o 70%, normalmente está en media de 60-70% es práctica, que son problemas, ¿no? Pero mi palabra no tiene valor, la importancia es la empiria. Tú coges los exámenes y te pones a ver los exámenes y te dices, mira, pues de 25 preguntas, 7 eran teóricas y además son problemas. Yo le voy a dar mucha importancia a los problemas, porque tú tienes un examen, por ejemplo, tienes en un examen, si te ponen un conjuntito de datos, te dan una tabla y a lo mejor de esa tabla coges y te hacen preguntas, ¿sí? Entonces, si tú dices, el coeficiente de validez, ¿no? Y ahora, si tienes mal el coeficiente de validez, pues después va a tener mal el de discriminación, el del validez predictivo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué? El manual. El formulario. El formulario. Entonces, desde el primer día, ahora no, que no hoy es el primer día, pero desde el tercer día yo diré, a ver, todo el mundo, estaré preguntando todos los días, a ver, el formulario y la calculadora. Y todo el mundo, bueno, ya no la traigo. Y llegará el día del examen y la gente me preguntará, ¿esta calculadora vale? Error garrafal, ¿sabes? Eso es un error mortal. No es que sea mortal de que te vaya a morir, de una forma de hablar, claro. Pero tienes que tener uso, o sea, tú la calculadora la tienes que manejar y tienes que estar acostumbrado a manejar tu calculadora, no que te la presten, ¿sabes? Y que te digan, oye, esta vale, esta no vale. Uf, mal, porque tú tienes que hacer todos los problemas, te tienes que habituar, todos los problemas que yo os planteé en la tutoría, tenéis que intentar hacerlo solo con el formulario y la calculadora, no con el libro, porque es lo que vas a tener en el examen. Es lo que se llama la práctica, ¿no? Sí. Y si no te sale, no importa, porque si para eso estamos, si tú lo supieras, pues no hace falta la tutoría, ¿no? ¿Y el formulario cuál es? El formulario es que no me lo he traído, es un librito. Ahí está, mira, ¿ves? Ella está preparada, está preparada. Eso ya son 2 puntos más. El formulario, bueno, las primeras fórmulas te vienen del modelo de regresión lineal. Vamos ya con el tema 1, si os parece, ¿vale? Si alguien tiene preguntas en línea, me lo dice y la hace. Si no respondo, como la gente, por aquí también está y no me dice, oye, que han hecho preguntas en línea. Que a veces que no tengo la capacidad de ¿cómo es? La atención dividida. Mira, ahora no cambia esto, se ha dormido. Psicometría es fácil, o sea, es bueno, ¿qué voy a decir yo, no? No, pero está bien. Además, la asignatura, todo bien, muy bien. Y la asignatura esta, además, digamos que tenemos la ventaja, si es ventaja, que no sé si es ventaja o no, pero que tengo buena relación con el equipo docente, ¿no? Con Pablo Holgado, con el catedrático de la asignatura, o sea que trabajamos juntos y hacemos muchas cosas juntos, o sea que cuando tenga alguna duda así, oye, ¿y esto es más o menos importante? Sí, pues eso siempre está bien. Con el equipo docente que más relación tengo, vamos, que Pablo estudió en Sevilla, ¿no? Hizo la tesis con nosotros, o sea que esa también es una ventaja que tenemos ahí. No es que nos vaya a decir las preguntas, obviamente, pero siempre está bien. Yo no sé si sería posible, a lo mejor si se le puede invitar a que dé una, porque antiguamente, vosotros igual no lo conocéis, antiguamente se hacían comunidades, o sea, digo, convivencias. La convivencia no es que fuera una convivencia religiosa, sino que no tengo nada en contra de las convivencias religiosas, obviamente, pero que suena a eso. Convivencia era que venía el profesor o profesora de Madrid y te daba una visión de la asignatura global. ¿Sí? Y eso estaba bien, eso se quitó, pero igual lo podemos plantear algún día. Yo tengo que preguntar al profesor y a la dirección del centro, si le parece bien. Bueno, la psicometría. Esto, ¿habéis mirado alguno el tema 1? ¿O alguna? Sí, ¿y qué? Ninguna duda, ¿no? Está fácil, ¿no? ¿Tiene duda?
sea, no tengo muchas dudas, pero quiero que las expliques bien. ¿Quiere ver mi explicación? Explicación. Vale. A mí me gusta preguntar las dudas porque dependiendo de las dudas que tengáis, sobre la explicación me extiendo más o menos sobre las dudas que tenéis, pero vamos, no pasa nada. ¿Qué es la psicometría? Pues la psicometría es una disciplina de la metodología. Como sabéis, ¿no? En psicología hay distintas áreas, ¿no? Tenéis, ¿no? Psicología evolutiva, psicología de la personalidad, psicología social, psicología básica. Pues hay un área que se llama de la metodología, que es de los métodos, ¿no? Que el método... No voy a decir de investigación, a mí no me gusta decir la palabra investigación porque la gente piensa que la investigación solamente es una cosa teórica, ¿no? Porque realmente la metodología es el método que usa el psicólogo o la psicóloga, no sea en investigación o sea en intervención, ¿sí? Y bueno, dentro de la metodología hay una parte que es la psicometría, que, ¿no? Pues tenéis, ¿no? Tenéis análisis de datos, ¿no? Estadística, tenéis diseño de investigación, tenéis fundamentos de investigación, pues hay una parte que es la psicometría, que es cuáles son las bases de la medición en psicología. Medir no es otra cosa, que asignar números, ¿no? Pues hay un test que se llama, por ejemplo, el test de optimismo, el LOT, el Life Orientation Test se llama, ¿no? El LOT. Pues te puntúa de 0 a 10 si eres optimista o eres pesimista. Y dices, ¿y eso para qué sirve? Pues es importante. Por ejemplo, la gente que está en un proceso de cáncer, la manera de afrontarlo hace que, ¿no? La enfermedad tenga más o menos posibilidades de que el tratamiento tenga eficacia o efectividad, ¿no? O está relacionado, por ejemplo, o te mide, imaginaros, ¿no? Decía, ¿no? La fusión cognitiva, ¿no? ¿Qué es la fusión cognitiva? La fusión cognitiva, pues hay un test que se llama de fusión cognitiva. La fusión cognitiva quiere decir es cómo, por ejemplo, ¿no? Dice, este me está mirando con malos ojos, ¿no? Le caigo mal, ¿sí? Entonces yo tengo un pensamiento y el pensamiento, esa es la verdad, ¿sí? Eso se llama fusión cognitiva. Lo que tú piensas es lo que tú crees que por definición lo que uno piensa siempre está mal, ¿no? Porque siempre, ¿no? Uno hace, ¿no? Elucubraciones, ¿no? Por tu historia personal, etiquetas y tal. Entonces, pues te dan un numerito. Os voy a medir la fusión cognitiva. Os paso aquí el test para la fusión cognitiva. Si tú tienes un alto nivel de fusión cognitiva, está demostrado que si tienes una alta fusión cognitiva, todo lo que es la terapia psicológica necesita más tiempo para que tenga efecto. ¿Por qué? Pues digamos como que yo soy muy cabezota, ¿no? O sea, me dicen, ¿no? La gente me mira mal, ¿no? Entonces, claro, si tengo un alto nivel de fusión cognitiva, pues entonces la terapia tiene que tomar una intensidad, ¿sí? Y tiene que tomar seguirse un determinado procedimiento para que funcione. Y eso es la psicometría, la medición de lo psicológico. Como veréis, no es tan fácil, ¿no? Como cuando tuve yo no sé, tuve una revista, igual ya ni se da, ¿no? Porque yo no de la revista nunca lo he, pero antes decía, ¿está usted enamorado, no? Y te responda a estas preguntas, ¿no? Que no es así, ¿no? O vas a encontrar trabajo, ¿sí? No es una cosa tan simple. Porque ya veréis que para que desarrollar una prueba, pues tienes que tener un modelo teórico validado, y después ese modelo teórico lo tienes que, ¿no? transformar en indicadores, después tienes que pasarlo a una población muy amplia, tienes que hacer un pilotaje, tienes que ver cómo funciona la prueba, tienes que depurar los ítems, después tienes que depurar la prueba, es decir, que es un proceso que tarda. La buena noticia o mala noticia, depende, todo tiene su, ¿no? Anverso y reverso. Con la inteligencia artificial, antiguamente pensaba que cuando tú hacías un test, yo digo, toma el test, tú te lo pasaba, te lo tenía que leer, ¿no? Tenía que corregirlo así a mano, ¿no? Y después lo tenía que transcribir. Ahora no, ahora te mandan un correo, ¿no? Y tú respondes y automáticamente está acá atrás, ¿no? Ya tiene la respuesta, la tiene codificada, la tiene analizada y ya está en el mismo proceso de que está respondiendo la gente al test, ya se está depurando la prueba. Todo es mucho más ágil, ¿no? Sin hablar de todo lo que son los sensores, ¿no? Sí, biopsicológicos, ¿sí?
Es decir, porque la cámara, por ejemplo, ¿no? Pues te puedes ver el iris, ¿no? Por el teclado se te puede, ¿no? Depende de cómo presiones. Es decir, cada vez están desarrollando muchas más mediciones, ¿no? Si decimos aquí ahora lavadora, 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 ¿sí? Y tenéis los móviles puestos, igual os llega ¿no? Publicidad de lavadora. Es un indicador de que, sí, de que continuamente se están recogiendo datos, ¿no? Entonces, aquí el contenido de la asignatura está orientado a lo que es la psicología, la teoría clásica de los test, ¿sí? Pero cada vez más se está implementando lo que es la TRI, la teoría de respuesta al ítem, que son los test computerizados, los CAT, ¿vale? Yo voy a dar la visión más práctica posible de la asignatura, y el motivo por qué se os da este contenido es porque al día de hoy el 90% de lo que vais a manejar de psicología se basa en la teoría clásica de los test. No sé si dentro de 10 años, con esto de la inteligencia artificial, entonces habrá que cambiar el temario y darlo más por test computerizados. Lo que sí es cierto es que obviamente os puedo decir que si os dedicáis a la psicometría vais a tener mucho trabajo. No vaya a tener el problema de paro, porque claro, cada vez todo está más orientado a lo que es la inteligencia artificial y a lo que es la computación, ¿sí? Entonces esto es un mundo que tiene, ya era una salida profesional clara, pero imaginaros que cada vez más se da, ¿no? El trabajo online, ¿sí? A nivel de a lo mejor recursos humanos con las empresas. De recursos humanos, pero a todos los niveles. Tú piensas que eh, muchas empresas ya trabajan a nivel, ¿no? Intercontinental, y a lo mejor pues para desarrollar cualquier trabajo pues lo hace una persona de Tailandia, ¿no? O de Singapur, y muchas veces el desempeño de las personas se mide a través de pruebas computerizadas. Ya lo quieren todos números las empresas. Entonces, no solo por números, sino que todo lo que son los desarrollos de pruebas, ¿sí? O de aplicación de pruebas, etcétera, se basa mucho en teoría de la medición. Entonces, van a necesitar, ¿no? Psicólogos, psicólogas y psicómetras. Y matemáticos, informáticos, pero psicólogos, psicólogas también, ¿no? De hecho, uno de los trabajos que más que yo no sé actualmente, pero uno de los trabajos que es más interesante es pensar que, por ejemplo, en Google se recoge mucha información, ¿no? O muchas veces cuando te dice identifícate, pues y te identificas con Google, ¿no? Pues todo eso es información que se está registrando. Entonces es interesante sacar patrones de conducta de la gente, ¿sí? Entonces, ¿no? Pues si tú buscas, ¿no? Volar a no sé dónde y buscas, ¿no? Tales tiendas de, no sé, deporte o de pasatiempo, de cuánto, entonces va haciendo perfiles de personas. Entonces, a través de esto, que está directamente relacionado con psicología de la personalidad y también con procesamiento, ¿no? Cognitivo y de emociones y de actitudes, es una... Los perfiles de datos son los que venden luego a las marcas. Claro, venden, pero eso los tienen que procesar. Claro, y el procesamiento de esos datos no se puede hacer automáticamente, sino también es importante el tema psicológico. Y más cosas, ¿no? Y de todo, ¿no? Y la manera de hablar, la manera de expresarte, pues tiene, ¿no? Que, ¿no? Crear tendencias, porque, ¿no? A través de Internet, bueno, podemos hacer un mundo, ¿no? Es una introducción a la asignatura, porque muchas veces la asignatura esta se ve como que es una cosa, ¿sí? Muy teórica y muy desligada de la realidad, pero es una asignatura muy transversal y que vais a aplicar siempre. Siempre. O sea, lo que yo estoy dando es el ámbito del, digamos, como más actual, ¿no? Que es la psicometría computerizada. Pero dedicáis a lo que os vayáis a dedicar. Pensad, por ejemplo, ¿no? Si te dedicas a psicología jurídica y vas a un juicio,
pues simplemente por las pruebas psicológicas se te puede desacreditar tu peritaje psicológico. Porque si te dicen que tú no has verificado, ¿no? Si tus medidas tienen los indicadores adecuados de fiabilidad y de validez, pues entonces usted lo que está aquí planteando no tiene validez. Eso es psicometría, ¿sí? Entonces, bueno, la psicometría es algo muy, muy aplicable. Lo que pasa es que cuando entráis en el estudio de la psicometría, parece como que, ¿no? El bosque, ¿no? O sea, las ramitas no te dejan ver todo lo que implica el contenido de la asignatura, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué os voy a contar yo, ¿no? Que me dedico a un poco... Una de lo que dedico mucho tiempo es a validar instrumentos y a desarrollar instrumentos, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? La psicometría está relacionada con... Había una prueba que la que trabajamos fue en el dolor emocional, ¿no? O sea, el dolor crónico lo sufren fundamentalmente las mujeres, más que los hombres, el dolor crónico, ¿no? Está relacionado con la fibromialgia y todo esto. Pues una de las mediciones que se hacen es el dolor, porque tú una cosa es el físico y otra cosa es el dolor emocional, ¿no? Que es la percepción subjetiva de utilidad de dolor. Pero claro, se estaban aplicando en España, ¿no? Las pruebas que se usan en Norteamérica. Después tú las validas y te das cuenta que los mismos indicadores no funcionan en España como que en Norteamérica. Pues eso es psicometría. Tienes que adaptar las pruebas. No es igual medir el dolor emocional de una mujer en Andalucía que una mujer en Wisconsin. ¿Sí? Todo eso es psicometría. Salvador, ¿tú trabajas en eso? Sí. ¿Has hablado del tema jurídico? Sí. ¿Existe algún instrumento que mida, que sea válido y que sea eficiente para el don, la intención? ¿La intención? Sí, la intención. Es decir, ¿habría algún instrumento, tienes conocimiento, si es que existe, si no aquí, en el extranjero, algún tipo de test que pueda medir si yo he hecho algo con intención o no, sea lo que sea? La intencionalidad, pero yo no lo conozco, pero vamos, me podría casi apostar que seguro que lo hay. ¿Seguro que lo hay? Seguro que lo hay. Seguro que hay instrumentos que te miden la conciencia en la ejecución de tus actos. La intencionalidad en la ejecución de tus actos. Seguro. Seguro que hay medicinas. Eso es muy fácil. Eso tú entras en Google Académico. Bueno, no lo vamos a hacer ahora. Que eso es de libre acceso, tú pones dentro de Google y tecleas Academic, ¿sí? Entonces busca pruebas para medir el DOL. Y seguro, yo te puedo... Puede ser que aparezca. Casi que me apostaría a que lo hay. Es que es muy impresionante porque hay mucho desarrollo de todo. Seguro. Yo en sí no lo conozco. Lo que te serviría, esta asignatura lo que te serviría es para ver si las pruebas que te ofrecen realmente tienen garantías métricas. ¿Sabes? Porque mejor te dicen, no, te puedo hacer una entrevista, pero esa entrevista está estandarizada, cumple los criterios mínimos para considerarse que es una medida que tiene calidad. Eso es lo que te da la asignatura esta. Pero eso si no, se lo buscas y me lo comentas y lo podemos ver. Además, también conozco a gente que se dedica a psicología jurídica y podemos consultarlo, ¿no? Que, bueno, aquí simplemente es una introducción de lo que os decía, ¿no? Que había distintas disciplinas y una que es la psicometría, que se trata sobre, ¿no? Medir lo psicológico, que no es otra cosa que medir no es otra cosa que asignar una asignación numérica, ¿no? ¿Ves? ¿Y para qué es importante medir? Pues es importante medir porque bueno, si nos dedicáramos al psicoanálisis, pues un planteamiento psicológico que no se basa tanto en el método científico, sino que es más hermenéutico. A mí personalmente yo tengo el sesgo del método científico. ¿Por qué? Porque, claro, tened en cuenta que vuestro trabajo va a estar muy condicionado muchas veces por decisiones, digamos, políticas, ¿sí? Es decir,
dependiendo de, ¿no? de la política social, educativo de la salud, puede haber más o menos, ¿sí?, recursos dedicados a alguna temática. Entonces, imaginaros, ¿no? Si hay que hacer un recorte, normalmente los recortes se hacen en ciencias sociales. ¿Por qué? Imaginaros, ¿no? Pues yo digo, voy a recortar en el programa de detección de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Imaginaros. Bueno, pues si usted recorta en el programa de detección de cáncer de mama, pues se va a disminuir en tal porcentaje, ¿sí?, la detección de mujeres que tengan cáncer de mama. Eso va a hacer que aumente, ¿sí?, el gasto en intervenciones quirúrgicas, ¿sí?, derivadas de la no detección de cáncer de mama. Ese gasto va a traducirse en tanto gasto en complicaciones por quirúrgicas. Además, dice, bueno, usted va a reducir esta cantidad, pero esto va a tener una repercusión. Ahora dice, vamos a reducir en un porcentaje, ¿no?, el programa de ascentismo escolar. Pues no está estudiado si el niño o la niña no va al colegio, no está estudiado qué repercusión social va a tener, si va a haber consumo de drogas, si va a tener consumo, ¿no?, actos delictivos, esto en qué se va a traducir de gastos para la sociedad. Eso no está. A lo que me vengo a referir es por qué yo prefiero el planteamiento del método científico, porque es dato, ¿sí? Entonces yo tengo datos, sí, con datos puedo, digamos, argumentar y puedo demostrar la credibilidad de mi trabajo, y puedo demostrar de una manera, digamos, entre comillas, más objetiva, ¿no?, porque estoy ofreciendo información que es constatable, para qué sirve o no sirve el trabajo psicológico. Entonces, desde mi punto de vista, eso es fundamental. Que no es que tú vas al colegio y los niños se ven más contentos, ¿no? ¿Cómo que los niños se ven más contentos? ¿O qué? No, mire usted, ¿no?, el rendimiento académico, el comportamiento de bullying, ¿no?, comportamiento sexista, un maltrato, la integración de niños y niñas que vienen de otros países, y tú das datos, y eso es algo bueno. Es algo bueno para nuestro prestigio en la profesión y es algo bueno para el desarrollo de nuestra disciplina. Porque si yo, por ejemplo, le digo, mira, yo soy cocainómano, ¿vale? Y ahora, ¿qué me decís? ¿Qué hago? Pero si yo digo, oye, me he roto una pierna. Pues que te ve al traumatólogo, que te va a hacer una radiografía, una resonancia. Ahora yo digo, soy cocainómano. No, pues entonces, espérate, yo conozco uno que es muy bueno, uno ve una comunidad, pues yo conozco, decir. ¿Eso qué quiere decir? Que en el mundo de la medicina está más sistematizado lo que hay que hacer, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, si el tema del consumo, pues si estuviese medido, ¿sí? Pues nada, para ver qué consume, eso con más cosas, ¿no? Tiene antecedentes, ¿no? Y está sistematizado, entonces es más fácil acumular el conocimiento y tomar decisiones cada vez más depuradas. Que no es buena la decisión, pero está registrado. Esto no vale, ¿no? De hecho, en medicina hay una cosa que se llama la librería Cochrane. La librería Cochrane en medicina es que todo tratamiento que se realiza, imaginaros, ¿no?, todo lo que es farmacológico, todo lo que son las terapias, todo está registrado, ¿sí? Entonces dice, hay unos fármacos para cáncer de mama, ¿sí? Para un inmunoterapia, ¿no?, con el inhibidor tal. Pues se va a probar. Y ya está registrado en qué mujeres se está probando, qué características tenían, cómo va evolucionando. Entonces, por ejemplo, los oncólogos y las oncólogas tienen acceso incluso a los estudios antes de que estén los resultados. No había escuchado nunca a nadie. Pues me han puesto en un tratamiento experimental. ¿No había escuchado? Pues como sabe que es un tratamiento experimental, porque está controlado, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la psicometría. Porque primero, cuando estéis trabajando, vais a tener unos conocimientos mínimos para saber si el instrumento tiene calidad, y después porque para vuestro trabajo es fundamental. Vuestro trabajo es fundamental demostrar que vuestros reportes psicológicos se basan en instrumentos que tienen calidad. Entonces tú, con lo del DOL, tú dices, bueno, pues hay 7, ¿y ahora cuál cojo?
Entonces tú tienes que analizar cada uno de ellos, cómo se ha desarrollado, qué características tienen, qué índice de fiabilidad tienen, qué validez tienen, si están baremados, si no están baremados. Entonces a partir de ahí tú decides cuál puedes utilizar, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? la psicometría en este caso. Otro tema sería convencer, en este caso, al juez de que lo que tú le estás contando es método científico. Claro, ahí el tema, claro, ahí el tema es que no lo tienes que convencer, pues tú dices, mire usted, esto está publicado aquí, no, tú no tienes que convencerlo, tú dices, mire usted, este instrumento es este, estos son los reportes del instrumento, es como si tú llevas una analítica de sangre. Mira que yo enseño una analítica a un camarero. El camarero no tiene ni idea de analítica. No tiene ni idea. No va a tener ni idea de lo que tú le estás enseñando. Pero si sabe, ¿no? Que si le report, ¿no? Si tú tienes una acreditación de un organismo oficial, ¿no? Que te diga, ¿no? Pues el Colegio Oficial de Psicología o el estamento o organismo que el juez o jueza considere que el reporte que tú estás dando tiene validez. La ciencia lo bueno que tiene es que, claro, como está dentro de unos estándares, tú dices, mira, esto está publicado aquí. Y esto es... No es que yo no me lo estoy inventando. O sea, es decir, mire usted, pues, ¿por qué dice que este señor tiene azúcar en sangre? Mire usted, porque aquí dice ¿no? En esta revista, ¿no? O en este manual, pues una persona tiene azúcar en sangre porque tú le haces una analítica y si el nivel de glucosa pasa tanto, aquí tiene azúcar en sangre. ¿Por qué tiene infarto de miocardio? Mire usted, porque se le ha hecho un electro y un electro normal es esto y cuando tiene electro miocardio es esto. ¿Por qué esa persona ha hecho dos tal? Pero usted, porque si no lo hubiera hecho, en el teo hubiese dado esto y si no hubiera esto, da esto. Eso es lo bueno que tiene el método científico en el sentido de que es objetivo. Objetivable, digamos, no es que sea verdad, pero es lo que se supone que es el consenso al que se llega. Cuando digo objetivo, no, por ejemplo, lo de los niveles en sangre, ¿no? Pues se dice, no, pero es que lo sube o lo baja en función de los intereses, pero bueno, es lo que establece la ciencia, es lo que está publicado, ¿no? Entonces, como vivimos en un mundo sometido a muchos juicios de valor, ¿sí? Aquí justamente de lo que se os habla de eso, de la evaluación basado en la norma, ¿veis? O la valoración basado en criterio. Entonces, a nivel de juicio, a nivel de un juicio, tú las valoraciones las tienes que hacer basadas en criterio. Es decir, una persona se dice que tiene un comportamiento de dolo, ¿no? O de intencionalidad si cumple estos criterios, ¿sí? Porque es una cosa externa, no depende del grupo, ¿sí? Ahora, tú dices, una persona es guapo o feo, pues en función del grupo. ¿No? ¿Sí? Con quién te compares y de lo que sea, o no, o vas vestido a la moda o no, o estás desfasado, porque depende de con quién te compares, esa es la norma, ¿no? El grupo. Entonces, claro, tú de lo que estás hablando, cuando tú vas a un sitio de evaluación que tiene repercusiones, lo suyo es que te bases en el criterio. Normalmente te vas a basar en criterio cuando intentas hacer cosas objetivas. Si son cosas subjetivas, es la norma. Entonces se supone que tú en un juicio vas a intentar basar tus decisiones en cuestiones objetivas, externas. Porque si te basas en la norma, pues te va a decir, bueno, ¿por qué se fija usted en esto? ¿Por qué no se fija usted en esta otra cosa? Entonces ya está, ahí está perdido. ¿Sí? Entonces, eso está claro. ¿Qué es criterio? Dejémonos, eso es una cosa muy simple. ¿Cuándo el cirujano es bueno? Pues cuando la persona acaba con éxito la operación, ¿sí? Y lo cura. Cuando, ¿no? Y depende de la situación, pues puede ser más o menos bueno, más o menos mala, ¿vale? Entonces, yo siempre, cuando me preguntéis algo, por ejemplo, si os habéis dado cuenta, me he preguntado, ¿esta es fácil o es difícil? Digo, esto es fácil, tú coges el número de presentados y de los presentados cuántos han aprobado, ¿vale? La otra respuesta que os di no era tan fácil,
porque os dije, y de los que lo han hecho, ¿cuánto la llevaban preparada? Eso ya no es tan empírica. Porque no. Se han matriculado, ¿cuánto han Ah. presentado el examen? Y de los que para mí, los que no se han presentado, no hay que tenerlos en cuenta. Porque si no te ha presentado, es que no la ha llevado. O que no te ha podido presentar. Bueno, no, normalmente es porque no la ha llevado. Pues tú te revientas para una asignatura, te hartas a estudiar, pues lo digo que te presente, ¿no? Pero si tú lo dices por el número de matriculados con respecto al número de presentados, ahí lo que puedes ver es la dificultad de la asignatura en cuanto a llevarla. Entonces, normalmente, por ejemplo, la asignatura de metodología en el primer cuatrimestre está claro. A partir del importe de la Inmaculada ya sé yo cuánta gente va a aprobar, porque es en función de la gente que viene a tutoría, ¿sí? Y aquí es a partir de Semana Santa. A partir de Semana, ahí está, así, en el segundo cuatrimestre la Semana Santa. Feria Semana Santa. Porque ahí es cuando tú dices a la gente, pues esta no lo llevo yo para adelante, ya con lo que me queda no me da lugar, pues no lo hace. ¿Entiendes? Entonces, el hándicap de las asignaturas de metodología, desde mi punto de vista, es que no te las puede preparar a mogollón. A lo mejor lo consigues, pero el hándicap de la asignatura de metodología es, por ejemplo, en el tema unido, esto es cosa y cantar, porque esto es un rollo teórico, que es la chapa que yo estoy dando ahora, que lo estoy intentando hacerla más o menos amena. Pero, claro, si el tema 3 no lo controla, bueno, el tema 3 en un momento dado puede ser independiente de los demás porque es de actitudes. Pero si el tema 4 ya que son características métricas de los elementos de un test, si eso no lo sabe, el 5 no lo puede. Y si no sabe el 5, que empieza con fiabilidad 1, no puede hacer fiabilidad 2 y no puede hacer validez. Entonces, el problema que tiene la asignatura de metodología es que tú no las puedes engullir en 2 semanas, sino que necesita un tiempo de maduración. Tú tienes que hacerlo, entenderlo y un tiempo ahí para que eso más o menos se asiente y ya para a la siguiente. Entonces, ese es el hándicap que yo le veo a la asignatura de metodología, es que te obliga a llevarla. No, tú no puedes, bueno, te la puedes tragar, ¿no? Puedes en un momento dado probar así, pero es complicado porque necesita un tiempo de maduración. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que le pasa a la asignatura de metodología desde mi punto de vista. Bueno, esto ya un poco lo he explicado, ¿no? Lo que sí es que han quitado todo los problemas de la psicofísica, lo han quitado del tema 1. Es interesante cuando explicaba lo de la ley de la psicofísica, porque antes de empezar con lo psicológico, con el escalamiento psicológico, antes se consideraba que la psicología no tenía nada que ver con las ciencias naturales, hasta que se dieron cuenta que, fíjate, que un mismo sonido, dependiendo de la persona, puede escucharlo con más o menos intensidad. Entonces ya empezaba lo psicofísico. ¿Sí? Es decir, las características individuales de la persona puede hacer que un mismo hecho, ¿no? Físico pueda ser percibido de una manera distinta. Entonces empezaron a estudiar los umbrales, ¿no? Sensoriales, que eso lo han quitado de contenido, ¿no? Ahí está lo de la ley de Steven, que yo creo que lo tengo por aquí. ¿Ya? La ley de Weber, ¿sí? La ley de Fechner, la ley de Steven, pues todo esto lo han quitado, ¿no? El estudio de los umbrales. Esto es un poco lo que se basa cuando hacen los test en los coches, ¿no? Los psicotécnicos. Claro, te ponen un sonido y dices, dale cuando lo escuches, ¿no? Hay algunos errores ahí, por ejemplo, si siempre te los van poniendo los sonidos en el mismo intervalo, a lo mejor tú no lo escuchas, pero tú calculas el intervalo y dices, pues ahora tiene que estar sonando. ¿Sabes? Es un error, ¿sí? ¿Vale? O te dice, no, que no se, no, tiene que asimilar esta otra, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues mira, esta va siempre fija y aquí cambia. Entonces tú no tienes control motor, pero tú sabes que tiene que estar y cambiar, ¿no? Entonces hay a veces que hay errores procedimentales, pero bueno, a lo que voy es que
que todo eso viene de aquí, de la psicofísica. Porque si te dicen, ¿no? El típico ejemplo de esto es, digo, hazme una raya, mira, tenéis que pintarme una raya, que una línea recta, desde aquí ¿a qué? Al Nervión, ¿no? Yo qué sé. Y a la de aquí a Santa Justa. Se supone que Nervión va a estar más cerca que Santa Justa, ¿no? Pues entonces todo el mundo va a poner más larga la de, ¿no? Que a la estación de Santa Justa que al Nervión Plaza, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues uno muy exagerado y uno pone un pedazo de raya así y otro así, pero todo el mundo va a poner una más larga que otra, ¿vale? Entonces, en eso es lo que se basa el escalamiento psicológico. El escalamiento psicológico, a partir de los estudios de la psicofísica, los escalamientos psicológicos lo que se basa es en que, aunque la percepción, ¿sí? Y la interpretación y el comportamiento de cada uno sea distinto, hay determinadas cuestiones que son iguales para todos. Entonces, tú le preguntas esto a todo el mundo y siempre ve uno más largo y otro más corto. Entonces, tú a partir de ahí puedes sacar, ¿sí? Cómo son las valoraciones psicológicas de las personas dentro de un continuo psicológico. Entonces transforma lo que es psicológico, que es cualitativo, a un continuo. Y esto lo hizo el escalamiento psicológico, pues para esto está la ley de juicios comparativos y la ley de juicios categóricos, que vamos a estudiar en el tema 3. Y sobre esto pregunta siempre en el examen, ¿vale? Después, el escalograma de Goodman, esto también se os va a preguntar, ¿sí? Un modelo de escalamiento de sujetos y estímulos de más o menos dificultad, esto se va a preguntar. Pero después lo de el diferencial semántico no entra en el examen y COMS tampoco lo van a preguntar en el examen. Pero sí que os van a preguntar sobre Thorndike, ¿sí? Sobre la elaboración de las escalas de actitud y sobre el escalograma de Goodman, ¿vale? Pero bueno, aquí como este es el tema 1, pues solamente un poco introductorio. Si habéis hecho psicología de las diferencias individuales, los orígenes del desarrollo de los test, pues aquí es bastante similar, si os dais cuenta, ¿no? Primero cuando se habla de los test como instrumento de medición, diseñado, ¿no? Porque quería ver las diferencias individuales. Empezó este señor, el señor Galton, ¿no? Con el laboratorio antropométrico. Este hablaba de que la diferencia entre las personas eran debidas, ¿no?, a diferencias hereditarias. Después un alumno suyo, tenéis Pearson, ¿no? Con su correlación de Pearson, fue la base del análisis factorial, del análisis multivariante. Bueno, esta es un poco la historia del desarrollo de los test, ¿no? Después tenéis el test Cattell, ¿no? Bueno, que fue alumno de Gunn, ¿no? Y desarrolló el 16PF de Cattell, ¿sí? Y a partir de los desarrollos de Binet y Simon, pues empezaron a ver los primeros test de inteligencia. Entonces, a partir de ello, pues se desarrolló el test de Stanford-Binet hasta llegar al de coeficiente intelectual, ¿sí?, que fue acuñado por Stern. Pero bueno, sobre esto no suelen preguntar mucho, ¿vale? Porque esto es un poco historia. Esto es un poco porque os hagáis un poco de idea. Después, a partir del desarrollo de los test, empezaron a hacerse la aplicación de los test colectivos. Y en la Primera Guerra Mundial, para diferenciar, ¿sí?, entre los reclutas, ¿no?, tenían los test alfa y los test beta. Los test alfa para la población general y después teníais los test beta para las personas que no tenían estudio, ¿no?, que eran analfabetos. Porque en la Primera Guerra Mundial lo que se puso, ellos, influenciados por el planteamiento de Galton, ¿no?, de que había diferencia entre las personas, pues diferenciaba entre las personas que tenían más o menos nivel intelectual
para asignarlo, digamos, como a tropas ahí, ¿no? de batalla, o a otros que tuvieran unos puestos más de responsabilidad, ¿vale? Nada, aquí también os hablan de que Carter fue el primero que fundó la primera empresa dedicada a la aplicación de los test. En esta, al inicio, lo interesante de los test, lo que se usaban era para diferenciar a la gente. Pues ahí estaba, ¿no? A principios del siglo XX la industrialización. Pues vamos a ver cómo elegimos a la gente para que sea más o menos productiva, ¿no? Y después para ver si iban a tener o no rendimiento bueno a nivel educativo. Y por eso es por lo que desarrollaron los test de Wechsler, que tenéis el WISC y el WISE, ¿no? El WISC es para niños, ¿no? Y el WISE para personas adultas. ¿Habéis hecho alguna vez test de inteligencia? ¿O lo han hecho alguna vez? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues eso es el Wechsler, lo habrán hecho, ¿vale? Vosotros no lo vais a estudiar, solamente vais a estudiar un poco de regresión, es decir, que no vais a estudiar análisis factorial, porque esto es análisis multivariante, pero la idea es analizar la relación que hay entre variables, ¿no? Y a partir de ahí sacar perfiles de personalidad. Está bien el análisis factorial como análisis multivariante, pero eso sería una asignatura aparte. O sea, solamente lo que se os va a preguntar a vosotros es estadística bivariada, ¿sí? Correlación lineal simple, y si os fijáis en la guía, incluso han quitado el coeficiente de validez predictiva multivariante, solamente lo han dejado en bivariado. Antes preguntaba sobre la validez multivariable y ahora solamente sobre la validez bivariada. Pues nada, pues mejor para vosotros, más simple. Pero bueno, que sepáis que lo mismo que se hace con dos variables, pues se hace con múltiples variables, ¿vale? Y realmente a la hora de la verdad, cuando estéis trabajando, todas vuestras decisiones pues van a ser multivariables, no basadas solamente en dos. No, tú no puedes decir, ¿no? Pues el niño, ¿no? El niño tiene mal comportamiento porque, no sé, ¿no? Porque sus padres trabajan mucho. No puede, no, hay más variables ahí que están influyendo. A la hora de la verdad, todo es multivariable, ¿vale? Y bueno, a partir de aquí, ¿veis? Pues ya tenéis distintos desarrollos, la teoría, los test de asociación libre, los datos personales de Woodward, Guilford y Cattell. El MMPI, este también es muy famoso. Estos son 365 preguntas. Esto es como la muerte a pellizco, ¿no? Hoy en día, cuando la gente hace el test del MMPI es porque te obligan a hacerlo, porque nadie quiere hacerlo. Porque la tendencia de los test es que como mucho tengan 10 preguntas. Se alargan. No lo hacen. La gente no lo hace. Solamente lo hacen cuando está en un proceso judicial, cuando está en un proceso de selección, cuando está en un puesto de trabajo, cuando te dicen, tiene que hacer este test, pero tiene que hacer lo mejor posible, porque de esto va a depender, entonces sí se hace. Pero por términos generales se aplica cuando la persona está un poco que necesita pasar un proceso por lo que sea, el interés que tenga. Pero normalmente en la práctica profesional, si tú eres psicólogo o psicóloga clínica, a nadie le pasa el MMPI. Le pasa un 16PF, que son, ¿no? 20 y tantas, 30 preguntas como mucho, pero no uno largo de esto porque la tendencia no es. Y después tenéis los test proyectivos, los de las manchas, de Rorschach, ¿no? El TAT, ¿sí? El test de percepción temática, no había escuchado nunca, ¿no? El test del árbol, el test del hombre, el test de la familia, pues todo eso son test proyectivos, ¿vale? Que a la hora de la verdad, aunque digan que no se basa en método científico, pues por la tendencia, lo que han hecho, se han ido recopilando datos y dice, pues los niños que no le ponen dedito a tal, pues solo tienen estas características. Las personas que en la mancha esta ven esta, pues tienen estas características. En el fondo también, a la hora de la verdad, a la hora de interpretar los test proyectivos, aunque digan que son ¿sabes? Basado en un planteamiento analítico, es decir, de psicología dinámica,
también hacen análisis correlacionales, ¿vale? Los equipos psicosociales que están adscritos a los juzgados utilizan mucho ese tipo de test con los niños. Sí. Y con los mayores le ponen un número de preguntas que sobrepasan las 100 y pico de preguntas y se pegan 2 horas haciendo una. Pero porque tienen que estar obligados a hacerlo, ¿no? Sí, Claro, si no, no lo harían. Están pidiendo, por ejemplo, la custodia de sus hijos. Claro. Y les obligan a hacer eso. Solamente en esos casos tú puedes hacerlo. Si tú Bueno, no... no lo hace, claro. Claro, si no, no lo haces. Tú vas a una consulta o te llaman por teléfono. Muy mal, así como ese seguro. ¿Qué? Si me dice, tiene que hacer un test de 100 preguntas, Claro, o te llaman por teléfono, le voy a hacer a usted 100 preguntas, ¡pum! ¿No? Y cuelga. Bueno, ya ni así hace así, ya cuelga así, ¿no? Pero bueno, la tendencia es, hoy en día, la tendencia es siempre es a tener versiones abreviadas. Entonces tú tienes un test, a lo mejor la versión extensa, y después tienes la abreviada. La abreviada es que tiene las mismas características métricas que la extensa, pero tiene un tercio de las preguntas. Esa es la tendencia hoy en día. Entonces, por ejemplo, el que yo os dije antes del optimismo, son 10 preguntas. El que os comenté de la fibromialgia, también creo que eran 12 preguntas. O sea, esa es la tendencia. La tendencia es que sean test pequeños, porque si no la gente, todo el mundo tiene mucha prisa y no responde. La semana que viene le damos un repaso al tema 2 y os planteo ya preguntas de examen del tema 3, ¿vale? Y así vamos. O sea, las preguntas que yo voy a poner de cada tema van a ser siempre seleccionadas de exámenes, ¿vale? Como os la pueden preguntar. Esa es un poco va a ser la dinámica de clase, ¿vale? Si lo podéis traer hecho mejor y si no, pues aquí lo vemos. El problema es que si yo os planteo, yo hablo claramente, si yo os planteo que lo traigáis trabajado